Buen día, buen sábado. Nos había quedado pendientes desde hace largo tiempo volver a grabar la continuación del libro, que estamos aquí, La más bella historia del amor, donde Dominique Simone reúne entrevistas a filósofos, científicos, periodistas, artistas, acerca de una historia del amor. Aquí en Las Sofistas dedicamos mucho tiempo a hablar del amor y de la amistad, lo que dicen los filósofos, las filósofas acerca del amor. También en esa sección sobre los partener filosóficos, parejas de filósofos que eran pareja, pero también algunos que no eran pareja en el sentido de compartir una relación íntima, sino una pareja filosófica, de escribir juntos, de reflexionar sobre ciertos temas. Así que aquí tenemos mucho material en el canal de YouTube. También quedan grabados aquí en Instagram, pero en el canal de YouTube fuimos armando ciclos sobre estos temas, y de la primera parte del libro ya está grabado y compartido en el canal. Hoy vamos a hacer una reseña del libro, de las partes que habían quedado sin comentar, y sobre todo señalé algunos párrafos textuales para leer y comentar. ¿Se acuerdan que a quienes lo han escuchado o lo han visto, lo pueden volver a buscar para verlo por primera vez o continuar con la saga, como decimos aquí, que para algunos científicos, sobre todo los que se dedican a la antropología forense, la arqueología, en la historia del amor hay un acto fundacional que es el de dar sepultura a los muertos. Y algunas pinturas que se encontraron rupestres y también en Pompeya, con parejas en diferentes posiciones y situaciones. Podríamos decir a grandes rasgos que el amor, sabemos que para Freud, por ejemplo, es el erotismo, el impulso de vida. El impulso de vida está relacionado con la creatividad, con la invención, con las ganas. Hay una relación también que tiene que ver con la pasión, que se entiende por la pasión en distintas épocas. No siempre se entendió la pasión como un sentimiento exacerbado, sino también como una cuestión que integraba todas las partes del ser humano. Y digo esto porque muchas veces en la historia de las ideas se separa la mente del cuerpo, se separa los sentimientos de la razón, la famosa frase de Blaise Pascal, este filósofo matemático que decía que había razones en el corazón que la razón no comprendía, es decir, había ahí una complejidad. Cómo dar cuenta racionalmente de un sentimiento, de un afecto, en este caso, de el más grande de todos, que es el amor. El 20 de julio, queda muy pocas horas, festejamos el Día de la Amistad. Recuerdo lo que decía Alain Badiou, que la amistad es un amor calmo, mientras que el amor de pareja es una amistad exagerada. Él decía eso, él lo dijo en una entrevista que le hizo aquí en Argentina Claudio Martiniuk, porque él dice, bueno, con los amigos salimos a festejar o salimos al cine o a compartir un momento. Aquí en Argentina diríamos salimos a comer un asado o a tomar mate, pero el amor de pareja es de a dos.
no es un grupo, no es algo público, es algo que se vive más en esa esfera privada del sentimiento entre dos personas. Bueno, el libro, yo tomé nota para no olvidarme, también lo puedo buscar en el índice, pero lo tomé nota para ir más rápido, nada más. Está organizado como si fuera una obra de teatro, son 3 actos y cada acto consta de 3 escenas. Es una forma que encontró Simonet de ordenar un índice, una secuencia con respecto a cuál es la relación del amor con el sexo, cuál es la relación del amor con el matrimonio, cuál es la relación del amor con la familia, cómo se fue organizando y conformando la familia a lo largo de las épocas. Quienes vivimos en América del Sur, en América Latina, advertimos siempre que la historia general o la historia mundial está organizada por etapas que se han vivido en Europa, ¿no? La antigüedad, el medioevo, el renacimiento, la modernidad, la posmodernidad. Pero indudablemente eso llega a nosotros a través de, y sobre todo a partir de la conquista de América, va llegando también esta manera de identificar épocas y diferenciarlas entre sí. Bueno, ¿qué pasó en la etapa precolombina? ¿Cómo vivían el amor los pueblos originarios? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuál era el lugar de las mujeres? Que casi siempre fue un lugar en la esfera pública, en la esfera política. ¿Cuál era el lugar de las mujeres? Sobre todo porque las mujeres son quienes tienen la posibilidad de embarazarse y parir. Son las que tienen ese privilegio, pero también ese castigo en algunas circunstancias y en algunas culturas. Y hay también ahí, en la distinción entre la mujer que está reservada para el matrimonio, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, y la mujer por fuera del matrimonio que está para buscar placer. Bueno, eso aún hoy nosotros lo podemos ver y hay una gran discusión respecto de la prostitución, respecto de diferentes terminologías, el comercio sexual, la pornografía. Hay todo un debate acerca de si eso es un trabajo, si eso debe ser remunerado, debe ser reconocido legalmente, debe ser protegido. Y hay también un desconocimiento respecto de lo que pasa con las mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales. Bueno, a lo largo del libro, yo les decía recién, tenemos como si fuese una obra de teatro 3 actos y cada acto 3 escenas. El primer acto, que es el que nosotros ya comentamos y que les decía al comienzo de este video que está en el canal de YouTube, es la escena 1, que se denomina La Pasión de Cromañón, donde se habla de cómo se vivía en los orígenes, en la pareja primitiva, estas primeras escenas amorosas. Ahí encontramos, por un lado, la referencia, como decíamos recién, de dar sepultura a los muertos, y la referencia a algunas escenas que están pintadas en diferentes lugares, muros que han sobrevivido al paso del tiempo. El mundo romano es la segunda escena y la tercera, cuando la carne se volvió pecado. Bueno, un gran teórico de la sexualidad ha sido sin duda Michel Foucault. Cuando él escribe la historia de la sexualidad, son 3 tomos, ahora ya está publicado, traducido el 4º tomo, que son en realidad clases que él daba en el college, y que completa esa obra que él en vida no la pudo completar porque ese 4º tomo
bueno, él se enferma y muere, ¿no es cierto? Entonces, acá la gran pregunta de Foucault y la tesis de Foucault es ¿en qué momento la sexualidad se transformó en un problema moral? ¿Y en qué momento la homosexualidad pasa a ser un problema moral, un problema a castigar, a ocultar, a perseguir? Y hay una gran paradoja que acá el libro en la segunda parte lo muestra, que en los momentos revolucionarios, pensemos Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, no es que hay una revolución sexual ahí. Es una revolución, son revoluciones en términos políticos que buscan dar vuelta un orden establecido o una dependencia que ya llevaba largo tiempo o un cambio drástico de gobierno, de organización político-social, pero no hay una revolución sexual. De hecho, ustedes recordarán que en los años 60 del siglo pasado se hablaba del amor libre, de la revolución sexual, donde muchos decían que la mujer se había liberado de esta relación entre procreación y sexualidad. Yo hice una pregunta en un seminario que doy en la maestría en Género y Derechos, que fue una pregunta que quedó prácticamente sin responder porque no es fácil de responder. Donde la cuestión es cuándo las mujeres se liberaron, se emanciparon más, cuando conquistaron derechos políticos en aquella primera ola feminista, las sufragistas, cuando se inventa la píldora anticonceptiva o cuando las mujeres conquistan y consiguen una independencia económica. Las tres son muy importantes y de hecho que estamos pensando las tradwife, este fenómeno que comienza en Inglaterra y que ahora en Estados Unidos está tomando cada vez más fuerza, donde se propone que los derechos políticos los ejerzan solamente los hombres, que en una familia el único que va a poder votar, elegir a sus representantes es el hombre de la casa, el padre de familia, y lo grave es que lo proponen mujeres, ¿no? Es decir, bueno, dejemos de lado estos derechos y nos quedamos en casa, nos replegamos en este ámbito doméstico donde nos vamos a ocupar de formar y cuidar la familia. Bueno, acá hay toda una cuestión. Cuando se habló en los 60, los hippies, por ejemplo, de la libertad sexual, muchos decían que gracias a esa píldora anticonceptiva las mujeres se habían liberado y podían gozar de su sexualidad sin la preocupación de quedar embarazadas. Y sin ese mandato tan fuerte, que hasta se dijo siempre, bueno, el instinto maternal, si es algo instintivo, la mujer de por sí lo debe sentir. Y no solo lo debe sentir, no lo puede evitar. Y va a buscar en ese periodo de su vida donde está posibilitada para ser madre, para embarazarse, va a buscar ser madre. Ahora bien, no es lo mismo ser madre dentro de un matrimonio constituido de acuerdo a las diferentes épocas de cómo se fue formando esa unión y del lugar que se le asignaba en una comunidad, ya sea de pueblos originarios o ya durante la modernidad. La diferencia entre los diferentes, valga la redundancia, sectores de una sociedad, por ejemplo, en el medioevo, donde la realeza, la nobleza buscaba la unión de sangre, la unión que asegurase que en esa familia, esa gran familia que era la realeza, quedara ahí la continuidad de ese poder, y el campesinado o las clases pobres, donde el amor ya no tenía que ver con una unión que se imponía de diferentes familias, sino que se vivía el amor como
el lugar de cobijo, de abrigo, de protección, dado que las circunstancias de vida, las condiciones materiales de existencia eran excesivamente precarias en la Edad Media. Bueno, ahí en el segundo acto del libro, se habla del antiguo régimen, en una primera escena, la revolución y el siglo XIX. Este es un capítulo interesante porque va mostrando todo un pasaje histórico, epocal, donde vuelvo a citar a Foucault porque una de las hazañas de Foucault es mostrar las continuidades en la discontinuidad histórica. Es decir, no es que un día de pronto surge la modernidad y todo lo anterior desaparece, sino que ahí hay algo que irrumpe y hace que esa época se considere en crisis, terminada, pero hay una continuidad, hay lógicas que continúan con prácticas, prejuicios, esperanzas, utopías. Es decir, no es que de un día para el otro se cambió. Y hay una continuidad, hay, dirían los griegos antiguos, una permanencia en ese devenir. Y el acto 3 son 3 escenas: los años locos, principios del siglo XX, la revolución sexual, como decíamos recién, la década de los 60, y libres para amar entre signos de interrogación. Entonces acá tenemos una serie de cuestiones para retomar. ¿Cuál es la relación entre el sexo y el amor, la sexualidad y el amor? La relación entre el matrimonio y el amor. Los griegos distinguían entre diferentes tipos de amor y uno era el de la filía, que es el amor de la amistad y de la familia. Pero hay también un amor, sabemos que el banquete es este diálogo platónico dedicado a un debate sobre el amor, de aquellos primeros mitos que están presentes en los pueblos originarios, siempre en sus mitologías, donde hay una unidad que se separa en dos sexos. Y esa separación es un castigo divino. Y buscan la unidad permanentemente, que, bueno, es la famosa mitología de buscar la media naranja, donde eso en realidad no es así. No es que nosotros vamos a encontrar una mitad que nos complete, sino que la incompletud es lo que nos va a marcar toda nuestra vida y todo deseo, diría Diotima al final del diálogo, es la búsqueda por lo que no se posee. Y ahí está esta gran paradoja del amor. Siempre que se ama se sufre porque queremos completar algo que está incompleto, o queremos llenar un vacío que está siempre como vacío. Pero el amor es lo que nos impulsa a vivir, a las ganas de vivir, de crear, de procrear, de organizar nuestra vida. Hay una parte donde Dominique Simonet, creo que es en el prólogo, si la encuentro rápido, la quiero leer, porque él está planteando aquí qué pasa hoy con el amor cuando ya la sexualidad no tiene más que ver con la posibilidad de tener hijos y formar una familia, sino que eso forma parte de uno de los proyectos o de las posibilidades que tenemos, y donde también esta cuestión de poder amar y desear a alguien del mismo sexo. Algo que se condenaba, se castigaba en diferentes épocas y en diferentes momentos de la historia, y que hoy, bueno, hace muy pocos días, creo que el jueves, bueno, no voy a recordar, el 15 creo que fue, aquí en Argentina se conmemoraba la sanción del matrimonio igualitario, de la ley de matrimonio igualitario.
Si pensamos en los viejos códigos civiles, no solo que eso era algo imposible, sino que además las mujeres dependíamos absolutamente del hermano mayor, del padre, del marido. Incluso una mujer que recibía una herencia no podía disponer de ese dinero, sino que tenía que haber un varón, un tutor, digamos, que tenía que administrarle esos bienes. Es decir, todo lo que se le ha negado históricamente a las mujeres también forma parte, desde mi punto de vista, de una historia de la sexualidad. Todo lo que se le ha negado a la mujer en cuanto a la posibilidad de disponer de su cuerpo, disponer de sus bienes, disponer de su herencia si es que la ha recibido, disponer de su tiempo, del tiempo de trabajar y de descansar, y además el tiempo del reconocimiento de todo lo que hace una mujer para sostener una familia o sostener un equipo de trabajo. Y todo lo que las mujeres sostenemos en una sociedad. Bueno, lo hemos visto con Silvia Federici, que es un poco el análisis de ella, ¿no? De toda esta invisibilidad acerca de lo que las mujeres hacemos y sostenemos en una sociedad y que no ha sido reconocido, incluso hoy tampoco es reconocido. Es un gran tema este de las tradwives, ya lo vamos a trabajar y comentar, porque ¿qué pasa con mujeres que proponen volver al ámbito doméstico? Volver, incluso hay una estética de regreso, sobre todo en Estados Unidos, a la década de los 50 del siglo pasado, la forma en que esas mujeres se vestían, la forma en que esas mujeres tenían esa prudencia de no contradecir al marido en público. Supongo que en privado tampoco habrán podido hacer muchas cosas, y también ese lugar estético de la mujer como alguien que está correctamente vestida, está correctamente peinada, que ha sido educada a los buenos modales, etc. Bueno, ese volver al momento en el que las mujeres no podían participar, y ahora no es que no pueden, no quieren participar de la vida pública, de la vida política, de lo que Hannah Arendt llamó la acción, diferenciándola de la labor, de salir de las labores domésticas para ingresar al mundo de la acción política, ¿no? Este texto que es maravilloso de Hannah Arendt, que es Historia y Acción, que es una parte, como una separata de la condición humana, que lo recomiendo siempre. Bueno, aquí lo que está diciendo Dominique Simonet, que es el que compila todos estos textos, es estas cuestiones muy propias de nuestra época, donde él dice acá, ¿dónde estamos hoy? Gracias a los progresos de la ciencia y la evolución de las mentalidades, nuestras tres esferas pueden estar totalmente disociadas. Se puede hacer el amor sin procrear, procrear sin hacer el amor, y está admitido hacer el amor sin amar. Sin embargo, signo de nuestra época, paradójica, nunca tuvimos tantas ganas de reunirlas. Un amor duradero donde se cultive el placer. Ese es el ideal de nuestro tiempo. Queremos las tres a la vez. Sin embargo, y nos percatamos de ello con cierto desamparo, esas nuevas elecciones que se nos ofrecen también tienen su peso. El amor no es más fácil de vivir en la libertad que en la coerción. Y aunque también es el fruto de nuestras hormonas, como se dice hoy, el amor siempre está ligado a nuestro pasado lejano. Se lo quiera o no, esa larga historia todavía vive en nosotros. Nuestros comportamientos amorosos arrastran la pesada herencia no solo de nuestros padres,
sino también de las numerosas generaciones que los precedieron, ¿no? Es decir, estas tres esferas de las que habla Simonet tiene que ver con lo que el amor une y lo que el amor separa en diferentes épocas. Cuando el amor es la posibilidad de la procreación, pero no se necesita el amor para procrear. Cuando el amor está dirigido, compartido con alguien del mismo sexo. Cuando el amor también tiene que ver con la prohibición. Al menos en mi caso, todo lo que voy leyendo sobre el amor, y creo que nadie habló tanto del amor como los poetas y las poetas. Hay cuestiones también que me quería detener a la prohibición. Una vez leí un artículo sobre los boleros, la letra de los boleros, y decía: el único amor posible es el imposible. Porque la prohibición le agrega un plus. No me atrevo a decir plus de goce porque no soy psicoanalista y puedo equivocarme, pero la prohibición le agrega mucho a la historia de amor. Y si nos ponemos a analizar películas, por ejemplo, bueno, hay muchísimas películas donde lo que se muestra es prohibición, amor y deseo, como este gran triángulo que genera emociones, sentimientos y también pasiones desatadas, digamos, donde a veces una relación prohibida termina en tragedia, ¿no? La mayoría de las veces. Y vemos en las historias de amor a lo largo de los siglos esta cuestión. Bueno, aquí hay una escena que es la pareja ideal. Cómo se fue planteando la pareja ideal también en las diferentes épocas. Si la pareja ideal estaba relacionada con compartir un mismo estatus social, una misma posición económica. Hay muchas historias también donde vemos que hay una mujer que debe sacrificarse por el bien de su familia, porque son familias que estaban pasando por un momento económico complicado. Entonces el casamiento de esa hija con alguien de la nobleza o con alguien que tenía una posición económica de gran fortuna, de gran riqueza, ayudaba a la familia a salir de esa situación. El otro día volví a ver la película sobre las hermanas Bolena, que, bueno, muestra eso, ¿no? Es decir, un rey que estaba deseoso de tener un hijo varón, su esposa no se lo podía dar, se casa con una de las Bolena, habiendo tenido una relación de amantes con la hermana. Bueno, toda una cuestión y cómo termina Ana Bolena, ¿no? Bueno, esa historia de amor nos muestra una época, las características de esa época, la relación que se tenía en ese momento entre la nobleza, la realeza y aquellos que buscaban que su hija se pudiese casar con alguien de ese círculo para poder no solo mejorar su situación económica, sino también el capital social, diríamos hoy con Bourdieu. Hay un capital social que se pone en juego. No es lo mismo casarse con alguien, diríamos hoy, de la clase trabajadora que con alguien que es un mega millonario, un empresario. También hoy podemos decir un jugador de fútbol, que estamos en medio de un mundial, porque hoy hay una representación social, económica, cultural con los jugadores de fútbol que no se daban en otros momentos, y que para las mujeres acceder a ese mundo de un capitalismo exacerbado, un consumismo de alta gama, podemos decir, bueno, hoy es una escena que hace tiempo no existía. Bueno, y aquí Paul Veyne, este filósofo, dice: se conocen muchos retratos que como instantáneas se esfuerzan por dar una imagen ideal de la pareja. Uno de ellos,
el de Pacius Proculus y su esposa, que data del siglo I a.C., muestra a dos ricos romanos captados en el mejor momento de su vida, en la madurez de la edad, y presentados en una actitud que se pretendió natural. Efectivamente están casados, porque la mujer tiene tablillas y un estilete, lo que indica que sabe leer, que es cultivada, distinguida y que le interesa mostrarlo. En esa época, únicamente las mujeres casadas reciben una educación liberal. Las concubinas son iletradas. Aquí tenemos entonces una pareja modelo, tal y como se la concibe en el mundo de la aristocracia antigua, un siglo antes de nuestra era. Vale decir, dos personas que están juntas para perfeccionar el ideal del matrimonio, dar a la ciudad, a la patria, buenos ciudadanos y jefes que perpetuarán el orden social y la descendencia. Siglo I a.C. Es decir, esa era la pareja ideal, donde las únicas mujeres que podían ser visibles en una escena social eran estas mujeres que estaban casadas y que además eran letradas. Por eso que decíamos hoy al comienzo de esta charla que había una separación muy tajante entre las mujeres casadas y las mujeres que quedaban fuera de esa posibilidad, también porque por una cuestión de edad, es decir, había una edad para casarse, para tener hijos. Lo importante que era que una mujer pudiese parir el hijo varón, que continuaba la estirpe, la dinastía, el apellido, y eso sigue estando aún hoy. Aquí en Argentina vemos un empresario muy rico que su tercera esposa es una mujer muy joven, ilusionada con darle el hijo varón. Ya han tenido una hija y él le pide a su primera esposa, con la que tuvo 5 hijos, le pide que deje de usar el apellido de él y además quiere anular el matrimonio por iglesia, para poder casarse por iglesia con esta tercera mujer. Él ya tiene 8 hijos de 2 matrimonios anteriores. Digo esto porque renueva un debate acerca de que creemos que ya estamos en el siglo XXI, que todas estas cuestiones están superadas, que ya no se plantea esta cuestión de anular un matrimonio con la que fue su primera esposa, de pedirle que se quite el apellido, porque muchas mujeres pasaron a usar solamente el apellido del marido. Ahí tenemos 3 posibilidades. Una mujer que después de casarse sigue nombrándose, presentándose socialmente, profesionalmente con su apellido más el apellido del marido, es decir, fulana de tal. Hay quienes directamente firman el apellido de su primer marido, aun cuando se hayan casado después o hayan formado pareja después con otros, pero sí usan ese apellido. Y hay mujeres que directamente siempre se han nombrado a sí mismas con el nombre y el apellido que vendría a ser el apellido de su padre. Pero eso que creemos que ya está superado, que ya está, que quedó atrás, no, eso sigue estando. Incluso la realeza europea no hace mucho tiempo que acepta mujeres plebeyas que se casen con los príncipes, futuros reyes o reyes. No hace mucho tiempo que eso se aceptó porque tal vez ya era más complicado seguir planteando uniones sin amor, es decir, una unión por una cuestión, como decíamos antes, que sí, por supuesto, la Edad Media tenían que formar parte de la monarquía, la sangre, la famosa sangre azul. Bueno, y aquí ya saltamos al Renacimiento, donde Jacques Solé dice: hay que desconfiar de la mitología liberal del Renacimiento, que es tan excesiva. El Renacimiento, este momento entre el medioevo y la modernidad,
donde ahí digamos que pierde peso la figura papal, la Iglesia Católica. Bueno, para los filósofos liberales, por ejemplo para John Rawls, esta caída del poder que tenía el absolutismo monárquico y la realeza se debe a la Reforma Protestante. Es decir, la Reforma Protestante para Rawls, por ejemplo, es el comienzo de la modernidad. Es interesante ver cómo se presentan los finales y los comienzos de las épocas, porque para algunos tiene que ver con, decíamos recién, la Reforma Protestante, para otros tiene que ver con la ciencia moderna, el haber pasado un paradigma a otro y, por ejemplo, Newton sería desde el punto de vista científico el primer indicio de los comienzos de la modernidad. La sociedad del antiguo régimen también ella trató de encontrar un compromiso entre la necesidad social de la reproducción y el control del placer y el sentimiento. En algunos aspectos el siglo XVI es todavía medieval. Durante ese periodo sigue reinando el matrimonio cristiano de la Edad Media basado en el consentimiento mutuo de los cónyuges, pero va a producirse un movimiento contradictorio por un lado, la reforma y la contrarreforma, ayudadas en esto por el Estado absolutista. Van a actuar en todo sentido para reprimir el amor y la sexualidad. Por el otro, y de manera espontánea, los individuos van a iniciar una lenta transformación para desarrollar una nueva libertad sentimental. Esto es lo que plantea aquí Jacques Solé. Es decir que venimos trabajando esta cuestión. Bueno, ¿cuál es la relación del amor con el sexo? ¿Cuál es la relación del amor con el matrimonio? ¿Cuál es la relación del amor con la familia? Y si hay amor o solamente hay un contrato donde las partes tienen que obligarse mutuamente a determinadas cuestiones, la fidelidad, acompañarse hasta la muerte, la obediencia. La mujer debía obedecer al marido, la mujer debía ir a donde iba el marido, es decir, no podía negarse si el marido se trasladaba a otra ciudad, a otra región. Bueno, son muchísimas cuestiones que se van complejizando a lo largo de los siglos y tal vez nuestro siglo XXI, al menos como yo lo pienso, lo percibo, es una suma de todo. Es como que hoy podemos ver en diferentes casos, en diferentes situaciones, circunstancias, un poco de cada época. Esto que se planteaba en la década de los 90 del siglo XX, que la modernidad había estallado, yo creo que la historia estalló. Esta historia que contábamos como historia universal, historia mundial, historia de la humanidad, estalló. Y en ese estallido no solo hay pequeñas esquirlas de la modernidad, sino de todas las épocas, ¿no? Por eso vuelvo al tema de la Stradwife, que ya lo vamos a trabajar en otro de los videos. Y aquí vamos a pasar a otro momento donde Mona Ossouf dice que Alain lo decía a propósito de Rusia: toda revolución es una invasión de la existencia por la vida pública y por tanto un encogimiento de la vida privada. Esto que también decíamos al comienzo hoy, que las revoluciones, y tomamos 3 ejemplos, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, no han sido revoluciones sexuales, han sido revoluciones políticas, pero no sexuales. Y de hecho, hay muchos revolucionarios que eran muy homofóbicos, machistas, donde la mujer tenía que obedecer y además tenían la mujer oficial y otras mujeres en sociedades monogámicas. No estamos hablando de sociedades donde estaba aceptado que
que había un harén de mujeres, sino en sociedades monogámicas, donde además nos traía aparejado el problema de los hijos no reconocidos, extramatrimoniales, hijos o hijas que quedaban en una situación de no reconocimiento del padre, que era un no reconocimiento también de la sociedad, ¿sí? Donde el padre no lo reconocía. Ahí en los libros que ya publiqué de mujeres espaciales, está la historia de Alina Fernández, que era la hija no reconocida de Fidel Castro, y bueno, ella publica un libro que no sé si ya se filmó o se está por filmar su vida, la historia de su vida, donde ella cuenta que Fidel la iba a visitar a su madre era médica, que por supuesto apoyó la revolución del 59 en Cuba y demás, hasta que en un momento, cuando ella era ya adolescente, la madre le dice, bueno, Fidel Castro es tu padre. Y ahí ella va contando toda su historia, ella logra escapar de Cuba, se va a vivir a Europa, y bueno, estaban por filmar la vida de ella, o tal vez ya la filmaron. Alina Fernández, yo tengo el libro donde ella cuenta esa historia. Bueno, esas historias, hay muchísimas historias de mujeres no reconocidas por el padre. Bueno, Eva Duarte de Perón también es un caso así, donde tuvieron que forzar un acta de nacimiento porque Duarte nunca la había reconocido, y ella, para poder casarse con Perón, que además Perón era militar, tenía que estar reconocida por el padre. Bueno, ahí hubo como una trampa en un registro civil, está también en esas historias que cuento en Mujeres Espaciales. Bueno, el comercio galante de los sexos, el flirteo, el gusto por la conversación, la diversidad en los salones, todo lo que hacía el encanto del antiguo régimen y favorecía la apertura del sentimiento amoroso, fue combatido por los revolucionarios. Para ellos, esas costumbres evocaban las intrigas, las depravaciones y las manipulaciones ocultas de las mujeres. Olympe de Gouges, que ya sabemos que es de la Revolución Francesa, que no obstante respaldó los derechos de la mujer, tiene esta fórmula extraordinaria: hay que romper con la administración nocturna de las mujeres. En otras palabras, con el poder de la cama. La revolución mató los intercambios, la civilidad de las maneras, y el espíritu fue reemplazado por una forma de ideal heroico, viril, resurrección de la ideología espartana o romana. En otros términos, la gente no pensaba en el amor, tenía la cabeza en otra parte, en los asuntos de la República, por lo menos oficialmente. Bueno, yo seleccioné estas partes del libro porque ilustran muy bien lo que estamos comentando. Después ya damos un gran salto. A fines del siglo XIX se dibuja un nuevo tipo de pareja, más unida, una mujer más enterada, un hombre más preocupado por su compañera. Se desarrolla la contracepción, sobre todo con el coitus interruptus. El egoísmo masculino pierde su soberbia. Una sexualidad más sensual se dibuja en lugar de la antigua sexualidad genital y rápida, destinada a la procreación. Entre esposos se dicen querido. Algunas novelas para mujeres jóvenes no vacilan ya en bosquejar un erotismo velado. En suma, es la primera revolución sexual de los años 60, un siglo antes de la nuestra. A partir de ese momento, la cuestión de la sexualidad queda planteada. Es muy interesante también ver la educación sentimental de las mujeres, cómo fue modificándose fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando aún la mujer estaba comenzando a plantear, por ejemplo, con el movimiento de las sufragistas, la posibilidad de ejercer derechos políticos, y en este libro famoso de Virginia Woolf, donde ella dice que hay que contar con un cuarto propio, y donde dice que a ella la liberó más el haber recibido la herencia de una tía, es decir,
la libertad económica, que todavía ella no sentía que esa libertad se le aseguraba con la posibilidad de los derechos políticos. Bueno, tenía otras partes más señaladas. Dice, durante siglos la desnudez ha sido un tabú religioso. Entre el baño del nacimiento y el de su sepultura, algunas mujeres jamás se mostraron desnudas. Durante los años locos, las mujeres se visten con faldas cortas, muestran sus piernas, pero a pesar de todo conservan un antiguo pudor, aun cuando en los medios populares en ocasiones se haga el amor a plena luz, a las apuradas, en el establo o sobre la mesa, se conserva la ropa. Este tema de la desnudez, de mostrar el cuerpo, de todo el aporte que hace el enfoque biopolítico acerca de los cuerpos y de la cuestión tan prohibida de mostrar un cuerpo desnudo, es más, de mostrar las piernas, porque a principios del siglo XX ya mostrar los tobillos era un escándalo, después mostrar las rodillas. Hay una parte en la historia de la moda y la sociología de la moda que cuenta cuando había mujeres que fueron con pancartas feministas en Nueva York y usaban polleras cortas y fueron presas, las llevaron presas. ¿Cuánto tiempo tardó la mujer en poder usar pantalones? O mujeres que se vestían como hombres o se disfrazaban de varones para poder ingresar a determinados lugares que estaban prohibidos para las mujeres. Bueno, por último, la libertad es difícil. Hay que elegir y elegir es renunciar. Hay que atreverse a disgustar, atreverse a decir que no, atreverse a no conocer, atreverse a superar un miedo, que es el miedo a los otros. Miedo, usted aúlla. Los lobos duermen, usted duerme. Construir una persona es un trabajo constante. Michel Foucault decía, trabajar es mantenerse en la duda y la inquietud. Aunque sea agotador, creo que es la postura mental correcta. Nunca se jugó con el amor, resumía usted al comienzo de esta obra. Esta fórmula se aplica también a nuestra propia época. Querrían hacernos creer que ahora somos ligeros, casi indiferentes. Nos están engañando. El amor sigue siendo una cosa importante y grave. Pero yo soy menos pesimista que usted. Creo que el que ama es como un equilibrista sobre un cable. La empresa parece imposible. Sin embargo, un día el equilibrio llega. Toda la vida hay que aprender a vivir y a morir. También aprendamos a amar. Bueno, esta parte final del libro es muy interesante porque aquí está planteando la cuestión de la relación entre el amor y el placer, hombres femeninos, mujeres masculinas, habla de la cuestión de la fidelidad, si el amor es un trabajo. Ahí me acordé de la canción de Sabina, de Joaquín Sabina, que dice, hay mujeres que van al amor como van al trabajo. Bueno, esta es la última escena del libro y yo lo vuelvo a recomendar al libro porque toca muchísimos temas, tiene un enfoque histórico, epocal, y vuelvo a decirles lo que siento. Siento que esta es una época donde conviven esquirlas que estallaron de toda la gran historia que, bueno, se ha contado como historia de la humanidad, pero básicamente la historia de Europa y cómo nos va llegando, cómo la recepcionamos. Y me pareció interesante el final donde dice hay que aprender a vivir, hay que aprender a morir y hay que aprender a amar. Y tal vez ese aprendizaje es el que nos desafía todo el tiempo, a pesar de creer que vivimos en una época en la que nos liberamos de prejuicios, nos liberamos de miedos, nos liberamos de
falsas ideas y falsas percepciones de lo que le ocurre a los seres humanos, porque tendemos a creer que la vida y la historia es lo cercano a nuestra propia experiencia, pero hay un lejano, que no es el lejano oriente, sino que es una lejanía en cuanto a hábitos, costumbres, y no nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo en guerra. Como dice Alain Badiou, el siglo XX es el siglo de la guerra perpetua y no de la paz perpetua como pensó Kant, lamentablemente. Por eso creo que aprender a amar es todo un desafío. Bueno, les dejo un abrazo, comienza ya el fin de semana, para algunos terminan las vacaciones invernales, el receso de invierno, para otros todavía están, hablo en Argentina. Y ahora vamos a retomar el ciclo Filósofas, que yo les había prometido a Svenja Fraspeller para comenzar. A veces demoro en hacer los videos porque estoy con muchísimo trabajo, actividades, escritos, publicaciones, pero siempre trato de cumplir las promesas. Hasta luego.